buenas noches. Buenas noches, Rolando. Otro día complicado, otra jornada de esas difíciles para esta fundación, que por estas horas ya se encuentra, te digo, en una difícil tarea de retorno respecto de lo que fue la imagen del padre Grassi y esta nueva situación. Ustedes recordarán que desde 2009 que se iniciaron las causas hasta la detención del padre en septiembre de 2013, después de la decisión de la Suprema Corte, todavía se encontraban divididas las voces aquí adentro. Cada vez más, y después de esta ahora intervención que se ha presentado, todo el mundo piensa que no hay más retorno para la situación del padre, por lo menos lo que tenga que ver aquí adentro. Hoy llegábamos, todavía había algo de luz y se veían instalaciones avejentadas, pastos altos y al mismo tiempo diversos rumores que se manejaban. Uno, el de allanamientos en las oficinas de Charlone, donde funciona el hogar San José de Charlone, al 700 en el barrio de Colegiales. ¿Por qué? Porque allí es donde está la sede de la recepción de los llamados telefónicos, una de las formas de recaudación y oficinas administrativas que eran utilizadas para la administración de esos recursos que todavía siguen llegando a la Fundación Felices los Niños. Mientras tanto, lo que sucedió en el día de aquí, las repercusiones donde quedan solamente cerca de 50 chicos, Pablo, pero ya no salen camionetas, cada supongo, vez más ¿no? alejado de lo que sucede el padre. Vimos movimiento, pero que tenía que ver con el trabajo interno y es imposible para nosotros predecir a qué se dedican. No vimos la camioneta F100 o bien la camioneta Sprinter, que es la que está señalada en la denuncia respecto de la que sacaba alimentos de aquí y eran llevados hasta Campana. Bueno, en cualquier momento volvemos a vos. Hay todavía ahí 54 pibes internados. Juan Manuel Casolati habitualmente es un invitado a este programa, pero por cuestiones que tienen que ver con las cárceles. Sin embargo, en esta vez se conjuga tu denuncia con las cárceles con... vos tenías una intervención en la Fundación Felices los Niños. ¿Qué era lo que estabas haciendo exactamente ahí? Yo fui convocado por Grassi antes de ser detenido para que ¿Grassi te propuso? Sí, claro. Me convocó y me propuso hacerme cargo de los hogares para poder cuidarlos, poder trabajar ¿Por tu condición de secretario de Ejecución Penal o no? ¿Por tu condición de civil, digamos? Sí, porque yo formo parte de una entidad que trabaja a 10 cuadras de la Fundación Felices los Niños en un barrio, en un proyecto de desarrollo territorial. Se llama Comprometerse Más, esta entidad. El 90% de los chicos que van a las escuelas de la Fundación Felices los Niños y los que están allí internados son de este barrio donde yo estoy. Él evidentemente conocía mi trabajo, mi tarea, y me convoca y me pide que me haga cargo de los nada hogares. que ver con tu trabajo de denuncia de lo que pasa en las cárceles. No, claro, nada que ver. ¿Tenías relación con Grassi antes? Pero se termina comprobando lo que vos siempre contás de las cárceles, los celulares, la corrupción, lo terminás comprobando a través de una denuncia contra el tipo que te llamó para que labures en la Fundación Felices Sí, Niños. en realidad mis sospechas empiezan justamente en un recorrido que hago en Campana, cuando voy a ver a algunos internos, y si yo siempre pregunto cómo está el tema de la comida, y uno me dice, no... Desde que está Grassi, acá estamos bárbaros. Morfamos bomba. Claro, entonces me quedé pensando, porque yo ya era director de hogares, y yo veía que faltaban alimentos en los hogares, ¿no? Y después voy a otra celda y le digo, ¿cómo está el tema de la comida? De que está Grassi está todo perfecto. Entonces empecé a preguntar, y ahí me alerté de que entonces esto que faltaba comida en la despensa tenía que ver con la comida que no comían los pibes la comían los presos. Sí, así es. Así de sencillo. Ahí empecé yo a alertarme de algunas cuestiones y ahí empecé entonces a ver qué estaba pasando y empecé a abrir un poco más los ojos y empecé a ver verdaderamente. ¿Cómo empezaste? A mí me convoca antes de ser detenido y armo un grupo de trabajo de amigos de mi fundación y otro grupo de amigos y empiezo a trabajar en la fundación, empezar a ver cómo estaba ella, empiezo a limpiar el parque, comienzo a limpiar los depósitos. El primer día que llego a la fundación me encuentro con una despensa llena de comida, con comida vencida, comida tirada en el piso, abierta, comida por las ratas, con excrementos de ratas entre la comida, galletitas tiradas. Pero perdóname, ¿vos lo conocías a Grassi previamente? Yo lo había visto 2 veces nada más. O sea, no tenías vínculo con él. No tenía ningún vínculo, 2 minutos lo conocía. Y con la fundación, nada que ver, ningún vínculo. ¿Y él qué quería? Que te hicieras cargo de la fundación porque él estaba detenido. Me pidió que me hiciera cargo de los hogares sabiendo mi compromiso por la niñez, sabiendo que yo tenía un vínculo con ellos emocional porque eran del barrio donde yo estaba trabajando. ¿No estaba Raúl Portal ahí?
No sé, yo de los 6 meses que estoy allí no lo vi nunca, Raúl Portal. Nunca vino a la fundación. Los miembros del Consejo de Administración nunca vinieron a la fundación a ver a los chicos, a hablar conmigo, a enterarse de lo que estaba pasando. ¿Vos me decías que hay una monja a cargo del consejo? La presidente, por lo menos la que me nombra a mí, hay un consejo que después descubro que es una entelequia, que es una mentira, no hay ningún consejo. Formalmente un consejo, pero el que maneja la entidad es el propio Grassi y la cárcel. Es un grupo de personas que firman algunas actas y no mucho más que eso. Él maneja desde la cárcel, ¿dijiste? Pero, ¿cómo se puede haber ocurrido a Grassi utilizarte a vos como prestanombre, como qué? No, en realidad no me utiliza como prestanombre, me pide que me haga cargo de algo que estaba manejado mal por él, pero además que estaba relacionado con un montón de delitos. Y él no te blanquea, yo de la cárcel manejo todo, obviamente. A ver, yo sabía que él tenía un vínculo con la entidad. Lo que yo desconocía es que este vínculo era indebido, ¿sí? A ver, yo cuando él me convoca, digo, bueno, evidentemente sigue teniendo relación con la fundación. Y yo allí no puedo hacer ninguna crítica en la medida que él tuviese una relación con la fundación en debida manera, que su celular lo usara para llamar y decir cuán rica está la comida de los chicos, cuán calefaccionados están los hogares, si faltan cosas. Esto, la verdad, puede ser discutible si queremos. Ahora, para mí no sería criticable, pero después empiezo a descubrir que en realidad usaba los celulares no para llamar y preguntar cómo estaban los chicos, para humillar a la gente, para maltratar a los empleados, para direccionar las donaciones, para desviar donaciones, para desviar... ¿Cuánta plata? No, la verdad es que es difícil cuantificar, la denuncia podrá hacerlo tal vez, hay distintos sistemas de recaudación, el doctor Gallego los describía, telemarketing, un kiosco, los buzones que hay en Camino Buen Aire también se recaudan bastante dinero con eso. Y además hay una entidad que creó en forma paralela que se llama Sante Padre Pío, donde puso gente de su confianza. Y esta entidad recibió con un sistema particular de ingreso de cheques. Que lo que iba, o sea, ¿utilizaban el sello de Felices los Niños, iba para Padre Pío No. o utilizaban el sello de Padre Pío? Padre Pío recibía los fondos a través de un sistema de cheques, se depositaba un cheque de 40.000 pesos por semana y a las 2 horas Juan Domingo Pérez, fue la mano derecha de Grassi y hoy sigue siendo una de las manos derechas de él, iba y retiraba el dinero. Se usaba Padre Pío para recibir fondos y fondos que después eran derivados a pagar sueldos en la fundación, a compras de la fundación, pero además a desviar parte de lo que se compraba a la unidad. ¿Para qué necesitaba tanta plata, Grassi? Bueno, porque, a ver, él no estaba en su celda, él tenía una habitación especial en la unidad. Él estaba en la oficina del jefe de despensa, fue cedida a él. ¿Y eso se paga? Pero claro que se paga. Gratuitamente el jefe de despensa no va a ceder su oficina. ¿Quién era el jefe de despensa? Él era el jefe de despensa de alguna manera, sí, claro. Y eso son privilegios, pero además tenía 3 celulares, tenía un plasma con DirecTV. ¿El lugar que era de la despensa? Para que todos nos hagamos una idea del espacio físico. No era ni cerca de los pabellones siquiera. No, O sea, estaba en la al lado cocina. de la cocina. En la cocina. Yo él estaba afuera, o sea, estaba por afuera de la población carcelaria. Yo me sorprendí un día cuando fui a la despensa a ver cuánta comida había y me recibió Grassi. Vos recorrés las cárceles y te lo cruzaste. Yo creo que el que pensó esto, él pensó que yo era una buena figura entonces para tener la fundación, porque iba a hacer, no sé, me iba a utilizar como herramienta para tener beneficios en la cárcel. Pero no suponía que le ibas a dar la cana, para decirlo brutalmente. No lo sé, la verdad es que yo fui con buenas intenciones en el marco de creyendo en que él tenía buenas intenciones con la fundación, aclaro. ¿Vos no te Sí. dabas cuenta que faltaban cosas en la Sí, fundación? me empecé a dar cuenta, pero me empezó a dar cuenta cuando escucho esto de los detenidos, que desde que estaba Grassi se comía mucho mejor. Entonces hablo con la de despensa, digo, che, falta comida, me dice, sí, no sé qué pasa, pero yo dejo esta comida y al otro día hay menos comida. Y ahí entonces empiezo a ver qué pasa. Y nadie firmaba, me llevo tanta... No, que van a firmar. Sí, de hecho truchaban, decían que iban a una capilla de los Cardales cuando iba a la cárcel. Utilizaba como argumento Cardales para desviarlo a la cárcel. Y de hecho el párroco de Cardales salió a hablar y decir, acá no llegó nada, nunca. Bueno, ahora te corro de la fundación y te pongo el traje de secretario de Ejecución Penal. Echaron al jefe del penal de Campana por esto. Sí, claro. ¿Cuántas veces habrá sido vos y habrá denunciado aberraciones? Acordate cuando le pegaron, lo tenían en un buzón a un preso que llamó desesperado porque tenía miedo que lo fueran a matar. Nunca pasó nada. Y ahora por esto, que entra por otro lado, lo terminan echando. Ese jefe del penal, ¿le dijiste algo? ¿Te decía algo sobre la situación de Grassi? ¿Qué sabía él? ¿O se hacía olímpicamente el tonto? No, se hace tonto. De hecho, yo llego un día y me entero que en una entidad que vende alimentos a un costo muy bajo, la Fundación Felices los Niños, a través de uno de las manos derechas de Grassi, Iván Gex, el que maneja la camioneta, había comprado una sopa Knorr, una gran cantidad de sopas.
y son las sopas de color verde, fuerte. Y yo, cuando llego a la cárcel al otro día de la compra, miro en la cocina, en un rincón, y veo la pila de sopa Knorr. Entonces le digo al director de la unidad, ¿qué era eso? Me dice, no, estas son las sopas que compró el servicio penitenciario para los internos de aquí. Era la misma sopa que había comprado Felices los Niños, ¿sí? Que habían sido desviadas en su totalidad a la unidad. Se hacía el sota, no podía no saberlo, pero además la oficina entre comillas, donde él trabajaba Grassi, era la oficina del jefe de despensa y él lo sabía. Deduzco que te habrás cubierto jurídicamente, presentaste una denuncia judicial. Sí, claro, el viernes pasado yo presenté una denuncia penal por distintas cuestiones vinculadas a lo económico, a delitos de tipo económicos, y también hice... Pero vas a terminar siendo cómplice vos de esto, si no. No, sí, yo la verdad es que, nada, creo que han pasado muchos cómplices por allí, muchos que han pasado por mi lugar, lo han sido, se han callado. Yo lo único que necesité un poco de tiempo para entender qué pasaba, porque la verdad es que yo no tenía elementos para hacer la denuncia al otro día que un preso me dice, acá se come bien porque está Grassi. ¿Con eso yo hago una denuncia? Nada, es una paparruchada. No pude los fiscales Además decirle... de comida, ¿qué desviaban? Mirá, llevó camas, colchones, alimentos, claro. llevó una bomba de Era un agua. benefactor. Te pregunto, ¿era para tanto Sí, lo claro. que tenía que hacer populismo dentro de la cárcel? Sí, porque él... ¿O era que las cosas que salían de la cárcel las reducía a media con la gente del penal? No, a ver, yo después empecé a descubrir que muchas cosas que ingresaban, que eran muchas, algunas el propio servicio se las robaba, ¿sí? Ingresaba comida y alguna iba directamente para el personal penitenciario. Ingresaban elementos de limpieza, iban algunos para el personal penitenciario, otros iban a los pabellones. Es más, el día antes que salga la nota, que Grassi ya sabía que había un informe sobre él, repartió en su pabellón milanesa con empanada de jamón y queso. Y no estoy diciendo ninguna mentira, me llegaron mensajes de un montón de personas. Gracias, Grassi. Diciendo que estaba repartiendo milanesa. Gracias por la milanga. Claro, no haga la denuncia que empezamos a morfar mal la vuelta. Una forma de ganarse la confianza, de tenerlos, no sé, en su ¿En lógica, algún ¿no? momento tenías confianza en Grassi a pesar de la denuncia de abuso? Sí, claro. ¿Cómo fue el momento que te desilusionaste? No, a Dijiste, ver, estoy metido en un a ver, quilombo. perdón que pueda yo ser, pueda tener una mirada infantil o naif, pero cuando él me convoca yo no confío en el tema de su causa porque no la conozco y no tengo historia con eso. Y conozco cómo se arman causas vinculadas a delitos sexuales porque trabajo en la Defensoría y he visto causas armadas. De modo tal, no digo que esté armada, digo, tenía mi mirada y mi críticas a muchas cosas, ¿sí? Ahora, cuando yo ingreso allí, acepto el convite porque creía, no en que eso fuese mentira, la causa de pedofilia, pero sí creía en que él estaba interesado en que yo hiciera las cosas Bueno, bien. en definitiva hay 54 pibes que están ahí todavía. Pero- y y llegó además- a haber cientos. Muchos más. Y yo además, teniendo un vínculo emocional con ellos porque los conocía del barrio donde yo trabajo con mi propia fundación. Ahora, no te enojes, Juan Manuel, pero Sí. vos realmente creías que se podía ser pederasta por un lado y honesto con esos mismos pibes por el otro? No, yo tenía dudas sobre si era pedófilo o no. Ah, Cuando empiezo a advertir que había desmanejos, que los desmanejos no eran desleales a la fundación y a él, sino que eran leales a él, porque él los digitaba y él era el que organizaba los desmanejos. ahora te convenciste que además... Pero claro, pero Podía sin ser duda. que por lo menos era mentiroso. Pero quien roba es un delincuente, pero quien roba a los chicos, ¿sí? Chicos víctimas de momentos muy duros que le han tocado Que vivir. pide plata en nombre de esos Pero pibes, después claro, lo chorea. y que lo hace con el uniforme de... Perfectamente puede ser un pedófilo, además. Pero mucho más puede ser, sin duda. Digo, ¿hay algo tan amoral como robarle a los chicos de una entidad? En todo ese No hay. lapso que estás como administrador. No, O- nunca no administré un solo Bueno, peso. Ok, está bien, como titular de la Director de parte los hogares. de los hogares. Para hacer las refacciones que había que hacer, porque aparte por las imágenes se notaba el deterioro y el abandono en el que estaban ciertas áreas de la fundación. ¿Recibías algún importe del dinero que recaudaba Grassi a través del telemarketing, del buzón del Camino del Buen Ni un Aire? solo peso. Todas las refacciones que fui haciendo, de hecho mejoré las habitaciones de unas nenas porque era terrible las condiciones en las que vivían. Compré focos, pinté otras habitaciones, arreglé baños, corté... Todo esto lo fui haciendo con fondos de amigos que me ayudaban y que se comprometieron a darme una mano. Que creyeron, obviamente, en lo que yo les decía, que a la entidad había que ayudarla y que no había que... Yo decía esto, a tu pregunta, yo decía que no había que meter en el medio fundador o persona con proyecto. Yo decía, había un proyecto, la esencia de un proyecto estaba allí. Había chicos ¿Cuáles allí, eran las y si su cosas? fundador se equivocó, los chicos no eran responsables de ese error. Yo decía esto, y a mí esto me servía para seguir trabajando en la fundación. Ahora, obviamente, cuando empiezo a descubrir esto, digo, Obvio. no, claro que no.
si hace esto, sin duda puede haber hecho aquello. ¿Cuáles son las postales de abandono que vos te encontraste cuando entraste a la fundación? Esto que te digo, tiré 5.000 kilos de comida vencida, le daban de comer comida vencida, carne podrida. ¿Y se la daban de comer? Sí, se daban de comer, sí, carne podrida, chorizo. ¿A los pibes? ¿No? Sí, a los pibes, las nenas están actualmente con problemas gastrointestinales constantemente porque tenía una noción de salchichas que las iba a buscar con un móvil que no tenía refrigeración, no había cadena de frío y les daba eso. Y yo peleando decía, esto no se da a los chicos, y después las cocinas se la daban porque él llamaba y le decía, esto se da porque lo ordeno yo. O sea, cuento esto para que se entienda la complejidad, ¿sí? Y la perversión del tipo que ordenaba darle comida solo para refrendar su autoridad. ¿Sabes qué decía? No perdió la cadena de frío. ¿Qué sabía? Estás en la cárcel. ¿Qué sabía? Además sabía que su camioneta no andaba la refrigeración. Digo, ¿y esta gente por qué le obedece? ¿Los compra, los tiene a ver, comprados? hay mucha gente súper honesta en la fundación y muy comprometidos, ¿sí? Y hoy estaban en la fundación y apoyaron la denuncia y se quieren quedar y quieren seguir trabajando por los chicos. Y hay un grupo que está corrompido por él y que le hace de brazo ejecutor. Ahora, hay un grupo, en el medio de todo esto están mezclados, personas que no son ni buenos ni malos y que tienen una sumisión y un respeto por la figura de padre que les permite hasta negar lo innegable. Hay algunos de estos personajes que me dicen, pero ¿esa es la camioneta de la fundación? ¿Sí? Entonces, La viva con la cara de gracia y siguen dudando que sea él. Claro, ¿sí? Hasta dudan de eso. ¿Sí? Y además hay una cosa perversa en la fundación, hubo siempre el uso de lo religioso para someter a los chicos y a las personas que allí trabajan. ¿Vos sos católico? ¿Vos sos católico? No soy católico, pero sí respeto los credos. ¿No te llama la atención que la iglesia siga de alguna manera pero bancando, claro que sí, aunque sea por no castigar? No solo a un esto, tipo que el está obispado de condenado? Morón tiene que rendir explicaciones porque el representante legal de las escuelas y del obispado de Morón es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Felices de los Niños. Apa. Me nombró a mí, yo lo descubrí hace muy pocos días y por eso yo en la denuncia digo que se investigue cuál es la relación del obispado de Morón con esto. A ver, no estoy diciendo que sea la iglesia cómplice de esto, pero una parte muy pequeña sí, porque frente a... seguían cediendo el mando a Grassi. No, pero claro que se lo cedían. Si administraba, el representante legal administraba $1 millón de pesos por mes que le mandaba de IPREGEP para las escuelas. ¿Y quién lo manejaba? Grassi de la cárcel, porque Martínez es miembro del consejo que me nombró a mí, entelequia en la fundación. Ese $1 millón de pesos, perdón, ¿de dónde venía? ¿De qué área venía? De IPREGEP, de Dirección General de Escuelas, sí, el área que administra o que financia las escuelas privadas. O sea, la provincia de Buenos Aires ponía un palo por mes para las escuelas los sueldos, de para los sueldos de los maestros. 80% financiado en algunas escuelas, 100% en otro caso. ¿Y ese era el monto total que era para los docentes o podía quedarse con algún monto la No, fundación? hay que Pregunto para empezar a sumar de dónde sacaba por todos lados. Yo estoy seguro que allí hay desfalcos. Ese dinero lo administraba Martínez, que era del obispado de Felices los Niños. Por orden de Grassi. Pero por orden de Grassi. Cada peso que entra a la fundación y que entró a la fundación, y cada peso que salía por orden expresa de él. Él decía que iba a cada cosa. Yo quería aclarar esto. Esto es un pequeño, una pequeña parte de la iglesia. Frente a esto están el Padre Pepe, los curavilleros que trabajan fuertemente en los barrios. Digo, pero el obispado de Morón tiene que rendir explicaciones. No quiero que esto parezca un ataque a la iglesia, es porque cierto, hay una gran cantidad de curas. ¿Qué pensás de la intervención que dispuso la provincia de Buenos Aires? Yo la pedí. Yo hice la denuncia y en realidad visibilicé. Y estoy acá hoy porque la verdad que me siento bastante mal, estoy engripado, porque yo ya estoy tranquilo que creo que está la intervención, pero para potenciar y que la provincia intervenga. Porque ¿en qué consiste la intervención? No, tienen que sacar a toda la gente que está allí, el consejo hay que desintegrarlo, hay que armar un nuevo consejo, el Estado tiene que hacerse cargo de una parte de la entidad, después habrá distintos mecanismos a través de una... ¿Y con la cárcel de Campana qué hacemos? No, bueno, con la cárcel de Campana será una cuestión que una fundación pueden hacer. Dependerá del Ministerio de Justicia, pero la intervención es lo más importante, porque con esto se garantiza a los chicos calidad de vida. ¿Sí? Porque además el informe nos mostró lo más importante. El informe no viste una sola cara de un nene. Y eso era lo más importante del informe. Y yo pedí que no se mostrara, para preservar y para respetar a los chicos. ¿Sí? Lo más importante del informe son los chicos que están allí. Y hace 10 días entró una chica que son los que están comiendo comida podrida, sí, o estaban comiendo comida podrida. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que son instrumentos de Grassi y su grupo de leales, entre comillas. Me decías hace 10 días entró una chica que... Una chiquita de 2 años, ¿sí? A la fundación. Porque además la provincia... Recordémosle a la gente que a esa fundación van los pibes judicializados por cosas horribles que les pasaron. O sea, no es que
es un centro de recreación donde van de vacaciones. No, claro, chicos que han sufrido. Para que sean revictimizados ahí adentro con comida podrida. Chicos que han sufrido mucho. Si vos vieras las misas que daba el cura que estaba allí, a instancia de Graci, te morías. Yo empecé a ir a misa porque yo quería que los chicos también participaran, porque me parece que la misa para ellos es un buen momento de encuentro. Y me encontré con que el cura hablaba solamente de la muerte, que hablaba de la cruz que debe llevar Graci y que debe llevar la fundación. ¿Hacía proselitismo? Pero claro que sí, claro que sí. Cuando empecé a ver todo esto, empecé a atar cabos, y bueno... O sea, ¿hacían un panfleto a favor de Gracia en la fundación? Sí, algunos sí. Y mucha gente que no, y la gente que no se animaba, y después había en el medio gente que no se animaba, que quería denunciar y que no se animó, y hoy se está animando, porque hoy mucha de la gente que me miraba con recelos hoy me dice, Juan Manuel, vamos a apoyar la intervención, vamos a apoyar lo que se haga acá, porque esto tenía que haber pasado hace mucho tiempo. Juan Manuel, en cualquier caso hiciste lo que tenías que hacer y lo hiciste bien. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Mientras tanto, claro, la cuestión política se va crispando. Por un lado, ¿cuánto faltan? 2 días para que se defina si la Argentina entra en este nuevo default técnico. Hoy no hubo grandes noticias al respecto, pero sigue la angustia, sigue la ansiedad. ¿Qué irá a pasar en 2 días? Mientras tanto, también les decía, en el fin de semana se crisparon los ánimos y el titular de la Sociedad Rural criticó al gobierno y el gobierno le contestó.